Nuestro siguiente tema es el crecimiento y la adoración. En Hechos 2:41 al 47, uno de los pasajes clave para lo que es el desarrollo natural de la iglesia, nos dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía sobre toda persona, pues hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La parte en la cual nos vamos a centrar en este tema es propiamente, como hemos dicho, la adoración, y eso lo encontramos en el penúltimo versículo de este pasaje, cuando nos muestra que perseveraban alabando a Dios, y esto está conectado con los pasajes anteriores, con el versículo anterior, cuando nos dice que lo hacían con alegría y con sencillez del corazón. Esto es lo que lleva a que la iglesia pueda desarrollarse dentro de la vida primitiva, y es lo que vamos a ver cuáles son las maneras prácticas en que podemos nosotros aplicar estos principios de la iglesia primitiva para nuestra época. A manera de introducción, podemos decir de que los hombres bajo la ley, que se adelantaron a su tiempo, fueron los que ocasionaron el desarrollo de la alabanza y la adoración en el mundo de Israel. Prácticamente estas personas que vivieron, podríamos decir, un poco más allá de su propia época, fueron los que ofrecieron una adoración salida del corazón humillado. Y eso es lo que se necesita para poder llevar adelante lo que es un ministerio de adoración dentro de la iglesia. Necesitamos entender que la adoración no es solamente el tiempo en el cual cantamos en el culto, o en mi devocional, o en mi tiempo con Dios. La adoración viene a ser propiamente un estilo de vida, como vamos a ver más adelante. Un ejemplo de estas personas y del corazón preparado para alabar a Dios es el rey David, y es conocido por muchas personas como el dulce cantor de Israel. Él fue compositor de muchos salmos y prácticamente es conocido por ser el reformador de la adoración pública en Jerusalén. Cuando leemos los pasajes en Crónicas, vamos a encontrar de que David cambia en un sentido la manera de ver de la adoración para con Dios. Y es que la clave de esta persona al momento de escribir la mayoría de los salmos, ser el autor, lo que nos muestra es lo que había en su corazón y por qué él busca alabar a Dios. Por lo tanto, podemos decir que lo que había en su corazón era el anhelo ardiente de glorificar a Dios en todo tiempo y lugar, llegando a convertirse para él y para toda persona adoradora como un estilo de vida. Es decir, la adoración más que un tiempo es un estilo de vida. Es algo que yo voy a hacer constantemente, en todo momento, en todo lugar. Y esa es la clave de la adoración. En primer lugar, vamos a ver lo que es la adoración como un principio básico de una iglesia saludable. Y es que la adoración ferviente es el primer propósito ministerial que debemos edificar de manera equilibrada. El hecho o la base de esta afirmación es que el Señor busca adoradores, en primer lugar, que sean o que lo hagan en espíritu y en verdad. Muchas veces nos cuestionamos o debatimos mucho en las iglesias o a nivel teológico de cuál es la manera correcta de alabar a Dios, cuál es también el ritmo en el cual podemos hacerlo y en cuáles no. Cuando la clave aquí nos muestra, y el pasaje de Juan capítulo 4, la charla con la mujer samaritana, de que lo que Dios quiere en la adoración no es tanto lo que vamos a darle, sino cómo le vamos a dar.
Y en este momento nos lleva a pensar que la adoración debe hacerse con sentimiento, pero también con nuestra razón, es decir, entendiendo lo que yo estoy cantando en ese momento. Por lo tanto, la adoración viene a ser un fruto de la gracia, es decir, lo que ocasionaría la gracia en nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo he sido salvado, me van a hacer automáticamente por medio de un fluir del Espíritu Santo en mi vida. Es decir, va a ser una muestra de lo que Dios ha hecho por mí, y en gratitud a esto voy a manifestar mi adoración. También es una muestra de devoción e integridad en mi vida. Conforme vaya conociendo más a Dios, voy a poder relacionarme más con Él de acuerdo a la adoración. En segundo lugar, la adoración va más allá de ciertos cantos o géneros musicales. Ahora vamos a ver lo que la adoración no es, en primer lugar. La adoración no es una expresión de ciertos cantos o cierto género musical. No es la música, no es las palabras que vayan a salir de mis labios, la adoración. Tampoco es una parte del culto a Dios. A veces pensamos cuando cantamos alabanzas que son un poco suaves, que son alabanzas de adoración, y las que son un poco más alegres o movidas son alabanzas de júbilo. Cuando nos está mostrando aquí en este tema de que en sí la adoración es toda mi vida. Por lo tanto, voy a adorar a Dios estando incluso en la calle, en mi trabajo, al caminar. En todo momento de mi vida yo adoro a Dios. Entonces, no es solamente una parte del culto. Por lo tanto, lo que la adoración es un estilo de vida, es una manifestación en todo lo que hago y en todo lugar de la manera en la cual pretendo honrar a Dios. Y por lo tanto es algo permanente. Nunca tiene final. Desde el momento en el que un cristiano ha aceptado a Cristo en su corazón, desde ese momento está llamado a ser un adorador de manera permanente. En tercer lugar, la pregunta sería, ¿cuál es el ministerio del adorador? ¿En qué consiste el ser un adorador? En primer lugar, vamos a ver la dependencia del ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza tiene que estar muy ligado con lo que es su relación con Dios. Es una parte vital del culto. Sabemos de que las personas, no debemos como cristianos buscar que las personas vengan al culto simplemente por lo que se canta y cómo se canta, o porque tenemos un ministerio muy bueno de alabanza, pero es algo que más allá que buscar la aceptación de las personas, es cómo le vamos a dar a Dios un culto de adoración, un tiempo de adoración. Por lo tanto, la actitud del corazón en primer lugar es lo importante y es lo clave. Por ejemplo, les pregunto si sería correcto que dentro del ministerio de alabanza haya una persona no cristiana. ¿Sería correcto? No, ¿verdad? Y es que no se puede dar algo que uno no tiene. Por lo tanto, la actitud de entrega y de fidelidad a Dios y de conocer a Dios es lo que va a repercutir en la manera en la cual se va a adorar, hablando ya propiamente del culto. También es muy importante la excelencia del talento, no podemos negarlo. No es solamente todo espiritual. Se necesita tener personas capacitadas en el ministerio de alabanza. Y como iglesia debemos invertir también en la capacitación de nuestros ministros de alabanza. En cuanto a la meta del adorador, todo adorador debe ministrar en el lugar santísimo, logrando que su adoración haga contacto con la gloria de Dios. Esta parte es muy importante para nosotros, para tomar en cuenta. ¿Por qué? Sabemos de que el lugar del púlpito, el lugar donde está el ministerio de adoración, no es el lugar santísimo. Dios está presente en todo lugar. Sin embargo, debemos reconocer que es un lugar de privilegio. Sabemos que si subo con pecados no voy a caer muerto en ese momento. Pero sí, mi corazón y lo que estoy entregando al Señor no va a ser del agrado de Él. Por lo tanto, debemos reconocer de que
la tarea del ministro o del ministerio de adoración es llevar a ese contacto con la gloria directa de Dios. Y es allí cuando el ministro y el ministerio de adoración han conectado al pueblo de Dios con la gloria de Él, vamos a encontrar lo que es el clímax de la adoración. Y este clímax se logra mediante un encuentro de corazones entre Dios, el adorador y el pueblo. No sé si les ha pasado en algún momento cuando han subido al púlpito a predicar y de pronto se dan cuenta de que todo lo que han dicho como que faltaba algo. A pesar de la preparación, quizás no salió tal como ustedes lo hubieran deseado. Lo mismo pasa en la adoración. Y los pecados igual van a repercutir. De la misma manera, cuando alguien predica y no ha estudiado el pasaje o lo ha hecho a última hora, se va a notar. Las personas van a sentirlo, van a darse cuenta. Lo mismo sucede con el ministro de alabanza. Si hay alguien en el ministerio que está con pecado, esto va a repercutir en la adoración del Señor. Así sean profesionales todos, va a faltar algo, esa chispa de ese encuentro con Dios. Y por lo tanto, la meta de este tiempo, hablando ya del culto, es la conexión entre los corazones de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, cuando se logra conectar o alcanzar el clímax de la adoración, el impacto en la vida de las personas involucradas va a ser a nivel espiritual también. ¿Y cuál es ese impacto? Es la glorificación en primer lugar de Dios. Es tener la certeza de que lo que hemos hecho ha sido del agrado de Dios. Otro impacto es la renovación. No podemos negar que hoy en día somos muy sensibles como seres humanos y en algunos casos puede más una canción o una alabanza que el mismo mensaje de la palabra. Y es precisamente por la época en la que estamos viviendo. Entonces necesitamos también de que nuestras alabanzas, más allá de un ritmo agradable, tengan letra y contenido teológico. Y esto puede llevar muchas veces a un quebrantamiento, puede llevar también a la confrontación con el pecado. De pronto vamos a estar alabando a Dios y voy a llorar porque tengo pecado en mi vida y voy a ser confrontado con este pecado. Y otro impacto es la evangelización. En cada administración, por lo tanto, debemos escoger un tema central que se convierta en el motivo especial por el cual alabar y adorar a Dios. Sería genial que tanto la prédica como todas las alabanzas que cantemos puedan ser pertinentes y puedan apuntar a la misma meta, al propósito del mensaje, para que así todo el culto hable el mismo idioma. Finalmente hemos dicho, la adoración es todo el culto que estamos sirviendo al Señor. Bien, en segundo lugar, hablando de la implementación de la adoración, como iglesia necesitamos cultivar la adoración como un estilo de vida. Y el problema muchas veces de nosotros como iglesia es de que pensamos o vemos la adoración como el tiempo que estamos en el culto, ¿no? Entonces, a veces pensamos de que eso es adoración. Podemos decir, estoy yendo al culto de adoración. Y generalmente el culto de adoración es aquel que cantamos alabanzas bastante suaves, bastante tranquilas. Y eso es culto de adoración. Entonces lo necesario para nosotros, para que la iglesia pueda desarrollarse, es llegar a cultivar un tiempo de adoración como estilo de vida. Efesios 5, 18 al 20, este pasaje nos dice, no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 18 al 20. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Cuál es el requisito para la adoración? ¿Qué requisito debe haber en la persona que se acerca a adorar a Dios?
Bien, exactamente. Debemos ser llenos del Espíritu. Es lo contrario a esta primera frase. Cuando dice no se embriaguen con vino. ¿Por qué compara con embriagarse al vino el hecho de el estar vacío del Espíritu? ¿Qué ocasiona el estar con vino, el ingerir bebidas alcohólicas? Descontrol, desenfreno, no discernir, ¿no? Estar desprevenido de lo que va a venir. ¿Conocen la historia de el caso en el relato bíblico de Nadab y Abiú? ¿Por qué mueren en el Antiguo Testamento de ellos? ¿Recuerdan primero quiénes son ellos? No. ¿Los hijos de Eli? No, no de Eli. ¿No? ¿Quién dijo? Nadab y Abiú. ¿No son los consejeros de Job? No. No. Son los hijos de Aarón. Ay, caramba. ¿Recuerdan por qué mueren los hijos de Aarón? Porque ofrecieron un fuego extraño. Bien, y ahora, ¿qué era ese juego extraño? Y John MacArthur va a hacer un libro, ¿no?, que se llama Juego Extraño. Y él dice de que presentar el juego extraño fue el pecado de ellos. Pero en sí el pecado va más allá, y si leemos el texto de Nadab y Abiú, ellos se emborrachan. Después cuando le habla a Aarón, Dios le dice, ni tú ni tus hijos al entrar al templo van a ingerir el vino, el fruto de la vid. Entonces, para que puedan discernir lo que están haciendo. Entonces, al parecer ellos entran borrachos al lugar santo y aparte llevan fuego desde afuera del tabernáculo para encender el fuego de adentro. Y de allí es que les sale el fuego de Dios para quemarlo, ¿no? Ese fue el juego extraño. Y por eso dice que Dios no les pidió que hiciera. Entonces, el hecho de estar bajo la influencia del alcohol en este caso, nos lleva a no discernir, ¿no?, a hacer locuras a veces, a no saber lo que estamos haciendo. Y por eso nos dice, sean llenos del Espíritu. Entonces el requisito aquí para la adoración es la llenura del Espíritu, ¿ya? Buscar la llenura del Espíritu para acercarnos a Dios. Luego tenemos algunos géneros musicales que menciona Efesios, y dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos, canciones espirituales. Muchos a veces tendemos a ver, aquí están lo que debemos cantar, ¿no?, en la iglesia. Debemos cantar los salmos que están en la Biblia, los himnos, que es nuestro himnario, lo que tenemos antiguo, y canciones espirituales, ¿no?, que sean inspiradas. Sin embargo, si vamos al texto griego, vamos a ver de que no está necesariamente hablando los salmos del Antiguo Testamento. Son odas, ¿ya? Y la oda era una música de la época. ¿Qué habían hecho ellos? Habían hecho la letra, en muchos de los casos, y ellos cantaban estas odas. Y se podía escuchar estas odas fuera de la iglesia también. Los himnos prácticamente es el mismo género que hoy conocemos casi, pero las letras eran totalmente diferentes también. No existe un registro de qué era lo que cantaba la iglesia primitiva. Un ejemplo claro de lo que pudo haber cantado tenemos en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. ¿Recuerdan este pasaje cuando habla de la humillación y exaltación de Cristo? Era un himno de la época, muchos dicen. Otros dicen que fue adaptado de un himno gnóstico, ¿no?, de la época. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? ¿En qué debemos hacer énfasis? Debemos hacer énfasis en el género musical, o debemos hacer énfasis en lo que es la llenura del Espíritu al momento de acercarnos, o el hecho de discernir lo que estamos cantando. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Una consulta. ¿Sí? Hay varios teólogos que hablan de que la iglesia primitiva, si bien no conocemos la melodía con la que ellos cantaban, pero sí hacen referencia a que cantaban los salmos de David. Sí, de hecho, al momento de la cena del Señor cantaban uno de los salmos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ellos siguen.
Ahora hay que entender, ¿no? Ellos utilizaban la Septuaginta, la versión en griega. Entonces lo que no sabemos exactamente qué ritmo era, pero habían diferentes géneros también de alabanza, ¿no? Y a lo largo de la historia igual, el hecho de los himnos que nosotros tenemos, el himnario que se está perdiendo, es cierto, de muchas iglesias ya, eso es después del siglo XVII. Antes, ¿cómo cantaba la iglesia? ¿Qué género de música cantaba? La música grecorromana. Entonces había un coro que pasaba, los demás no cantaban y ellos daban como un concierto para todos los demás. Y si buscamos este género en YouTube o en cualquier lugar donde podamos encontrar videos, la música grecorromana es como que muy tenebrosa hoy en día, se utiliza para mimos, podemos utilizar, y es para cuando se hace alguna escena muy fuerte. Entonces como que da miedo hoy en día la música grecorromana, ¿no? En nuestra época. Pero eso fue lo que cantó la iglesia también en un tiempo. Entonces por eso, nuevamente, ¿cuál es lo importante? ¿Lo que estamos cantando o cómo lo estamos cantando? Y por eso aquí dice a continuación, ¿no? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el corazón hay que entenderlo en el contexto judío. ¿Qué era el corazón en el contexto judío? Era todo el ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, emoción y razón también al mismo tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo canto al momento de alabar a Dios? Por ejemplo, puede ser una alabanza muy alegre, de júbilo, y de pronto yo puedo estar saltando supuestamente afirmando de que es mi agradecimiento al Señor, pero de pronto simplemente es mi carne, ¿no? Yo la canto porque me siento bien al cantar esa alabanza. Por el otro lado, puedo cantar una alabanza muy lenta, o un himno incluso, y ni siquiera estar discerniendo lo que estoy cantando. Por ejemplo, hay este himno que dice: la regia enseña, tremolando va. ¿Entienden qué quiere decir esa frase? Y lo cantamos, ¿verdad? A veces. Y la regia enseña, tremolando va. ¿Cantamos con nuestra razón también nosotros? Exacto. Y de allí el hecho, ¿no? Obligar al quechua también a cantar en castellano es malo también, porque hay cosas que él no va a entender. Entonces, lo mismo, puedo estar cantando el domingo: renuévame, Señor, quebrántame, hazme de nuevo, desarma mi vida y hazla de nuevo. De pronto, entre la semana tengo problemas y lo primero que voy a hacer es: Señor, ¿por qué estos problemas? ¿Verdad? Entonces la pregunta es: ¿qué estaba cantando yo en el culto? Por eso nuevamente lo hago con todo mi ser concentrado en lo que le estoy diciendo a Dios. Al mismo tiempo, si estoy bailando, saltando, ¿mi mente también está buscando a Dios o solamente es mi carne allí que está al rojo vivo? Entonces nuevamente, todos estos aspectos deben estar centrados en lo que es mi relación personal con el Señor y lo que yo estoy manifestando al momento de alabar. Puede ser que alguien que esté como loco saltando, de pronto esté cantando con su mente también al Señor. O puede ser que la otra persona también que está llorando allí, postrada, esté cantando con todo su ser al Señor. Entonces, la manera no muestra el grado de conciencia y de llenura del Espíritu. Puede ser que a veces haya más peligro, ¿no?, en hacerlo de la primera manera. Es solamente el ritmo, porque sabemos, ¿no?, la música nos puede guiar o puede llevar algunas de nuestras partes del ser a desconcentrarse. Por eso la equivalencia es: necesitamos hacer un balance en lo que son las partes de la música para poder concentrarnos. Y allí, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién debemos exaltar en nuestra alabanza? La obra del Padre, el deseo del Padre, la gracia, y la obra de Cristo. Entonces estos dos personajes deben ser clave o vital en el tiempo de la alabanza. Decíamos de que no toda la música antigua
es inspirada, ¿no? No toda la música nueva tampoco es mala, pero algo que podemos juzgar y analizar de la música contemporánea es que muchas de ellas ni siquiera se menciona a Dios. Y directamente podemos cantarla a una persona, ¿no? A un enamorado, a una enamorada. En el Beni, cuando salió una canción de Anet Moreno, Guardián, ¿no? De la puerta. En la iglesia lo cantábamos y de pronto salíamos por la calle y mientras estaban farreando en la calle, esa música sonaba. Y todos lloraban allí, ¿no? Por el amor, por la decepción. Entonces, nuevamente, ¿a qué se presta nuestra alabanza también? Por lo tanto, la alabanza va más allá de estos aspectos. La música, el estilo, los ritmos y las emociones. Va más allá de estos aspectos. Es cierto, estas cosas van a estar involucradas al momento de cantar. Es lo mismo, si yo soy adicto al chocolate y estoy con diabetes y de pronto tengo que venir al seminario y cerca del seminario, por una de las calles, hay una tienda de chocolates barata y rico. ¿Será que sería correcto que yo me venga por esa calle todos los días? Mejor sería caminar más, darme la vuelta por otro lugar y llegar, ¿no? Sano y salvo al seminario. Es lo mismo. ¿Ya? Mucho vamos a chocar y eso nos vamos a dar cuenta en nuestra perspectiva de buscarlo a Dios. Si yo antes era un bailarín, voy a evitar esos ritmos, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente a mi carne le va a llamar a hacer eso. Y es correcto el hecho de decir mejor no hacerlo. Entonces, estos 4 aspectos, se ven involucrados en la música, en la alabanza, en el tiempo de adoración, pero no deben ser los determinantes. Adoración es hacer que nuestro estilo de vida, costumbres y hábitos busquen complacer y agradar a Dios. Les mencionaba el ejemplo de este hermano la semana pasada, la clase pasada. ¿Cómo puede ser de que una persona que le gustaba el rock y de pronto esté dejando todo ese mundo? ¿Por qué? A veces podemos decir, no, es que es del diablo el rock. Pero si la persona no tiene una convicción en dejar algo, en renunciar a algo, no hay un cambio de hábito, no va a poder alabar a Dios tranquilamente. Entonces, el momento de la adoración es lograr que mi estilo de vida refleje una adoración a Dios, que mis costumbres, las buenas puedan mantenerse y las malas debo dejar para alabar a Dios, y mis hábitos. Si soy en algún momento ministro de alabanza, debo quitar ese hábito de solamente lo que me gusta a mí, cantar y hacer cantar a los demás. Y ese es un gran problema en las iglesias. Todo director escoge la música, el ritmo, las alabanzas que le gustan. Y de pronto todos los demás nos vemos obligados a cantar lo que le gusta a esta persona. En lo personal, hay una alabanza que como que un poco me choca por su letra, ¿no? Y analizándolo de la perspectiva teológica. Y es un coro bastante antiguo, ¿no? Que muchas veces lo hemos cantado en la iglesia, que es, la parte dice, ven, 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 Espíritu Divino, apodérate de todo mi ser. Entonces eso como que me choca al cantarlo. Y cuando lo estoy cantando, mi mente igual me lleva a esa barrera y a decir, ¿qué es esto, no? ¿Por qué estamos cantando esto? ¿Es necesario que le pidamos al Espíritu que venga a nosotros nuevamente si ya hemos sido salvos? Somos el templo del Espíritu. Está en nosotros, ¿no? Es una canción para los enfermos. Exacto. Y pedir de que se apodere de nosotros, estamos pidiendo una posesión, ¿no? Que se apodere. Cuando deberíamos pedir ser llenos de Él, porque ya Él está en nosotros. Entonces el apoderamiento es estar como loco, no saber qué estoy haciendo porque alguien me está dominando. Y eso no es lo que es la llenura del Espíritu Santo.
Entonces, eso automáticamente me lleva a que es una alabanza muy antigua, que podríamos decir es inspirada, es muy quieta, en algún momento luego un poco alegre, pero me lleva a bloquear allí mi mente y a desviarme de lo que estoy adorando al Señor. Entonces, debo llevar a complacer y agradar a Dios. Esa debe ser la meta de la alabanza y la adoración. No a los hermanos, no a mí tampoco. Es Dios el centro de la adoración. ¿Cuáles son algunas características de una buena adoración? Debemos tratar de que como iglesia podamos disfrutar íntimamente de la compañía de Dios en este tiempo. Es cierto, yo puedo poner mi música en la casa a través del internet y de muchas otras cosas. Puedo coger el ritmo que me guste, ¿no?, para cantar en la casa. Pero el tiempo de estar entre hermanos es un tiempo y debería ser un tiempo muy especial. ¿Por qué? Porque estamos juntos en un mismo sentir, o se cree que estamos juntos en un mismo sentir, de querer consagrarnos y agradar, y debemos disfrutar este tiempo. Esa debe ser nuestra meta. Disfrutar, deleitarnos en Dios en ese momento. Es que tal vez, pastor, he notado, generalmente las iglesias no tienen una convicción clara justamente de estos temas. O sea, no es tanto que porque sea antiguo debemos cantar. Hay himnos que están mal, por ejemplo, ¿no? Hay himnos del himnario que teológicamente, por decir así, están mal algunos, ¿no? Pero el problema tal vez en las iglesias, para aprender o para discernir en algo, es que están muy influenciados por la música secular. Entonces podemos llegar a un momento en decir, bueno, es bueno escuchar música secular, o solo el cristiano tiene que escuchar música sacra, por decir, ¿no? Entonces esa vivencia del creyente de repente no le ayuda a discernir qué es bueno, qué es malo. En la iglesia vamos a cantar porque me gusta y en el trabajo estoy escuchando, qué sé yo, a Ricardo Montaner, aunque creo que es cristiano, ¿no? O a otro secular, y decimos, analizamos la letra, ¿es buena o es mala de este hombre que está cantando? Entonces hay una mezcla en el que sería bueno que este tipo de estudios se los den en la iglesia misma, porque no están aprendiendo a discernir qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces, y de repente cada quien va a tener su perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, es normal, porque ¿qué estamos haciendo? Ahí viene el problema cuando usamos música secular y le ponemos letra cristiana. Hace 3 semanas uno de mi iglesia me preguntaba, ¿qué tiene de malo la música rock? En sí la música como música es amoral, por decir, si no ponemos letra. Pero cuando se vuelve cristiana o secular es cuando le ponemos la letra. Obviamente hay palabras, pero si no les enseñamos eso, entonces hacen una mezcla. Entonces, pongámosle Cuyahuara, qué sé yo, caporales de hablada con letra cristiana de la iglesia, si fuera el caso, ¿no? O como usted decía, hay muchos cantantes hoy en día que de repente la melodía es hasta sensual, pero le ponen música cristiana y por eso vemos llorando gente, porque hay una completa mezcla. Pero lo alarmante es cuando ya hay creyentes que no pueden discernir entre lo secular y lo cristiano, y cuando quieren tomar las dos opciones. Bueno, en la iglesia yo canto alabanzas, pero en mi vida personal estoy lleno de música mundana, ¿no? Pero la Biblia es clara, empezamos de un punto: somos hijos de Dios o hijos del diablo. No hay algo al centro, no améis al mundo, ¿no? Claramente Dios es, bueno, se podría hacer un estudio tan claro de esto, ¿no? Pero es interesante, pastor, porque no creo, personalmente creo que no he hecho todavía un estudio claro, me decía, de qué es la adoración, es importante acá. Sí. Y un desafío, ¿no? Estamos viendo de que a veces como iglesia necesitamos los primeros rudimentos de la fe. Exacto. Y la adoración debe ser parte troncal de nuestra relación con el Señor. Y quizás como iglesia necesitamos enfocarnos en eso y dejar tanto de pelearnos en el sentido de otros temas que son más de aspecto teológico y que a veces nos están separando simplemente porque alguien levantó la mano en el culto, o porque el predicador dijo, ¿quién quiere recibir al Señor en este momento después de una prédica?
Y nos olvidamos, y la iglesia se está metiendo en el mundo porque la iglesia nos estamos entreteniendo en cosas que no son tan importantes de esa perspectiva. Entonces necesitamos volver, ¿no? Y como un desafío, ¿no? Busquemos todos los versículos que nos hablan de adoración en la Biblia y nos vamos a sorprender que son bastantes. Y nadie se ha dado el trabajo de hacer una teología de lo que es la adoración. Generalmente, ¿qué rige nuestra adoración en la iglesia? Nuestros prejuicios, mi manera de ver o lo que yo pienso. A mí me gusta tal ritmo o tal tipo de música y de pronto yo le impongo eso a la iglesia. Y eso lo vamos a ver. Viene un pastor, de pronto el culto parece pentecostal, ¿no? Viene otro pastor y parece fundamentalista ya también. Entonces mucho depende también de las personas que están guiando la iglesia. Y debemos ver eso, ¿no? Y él decía que la UCE, por ejemplo, se caracteriza de ser conservador, pero piensan que el hecho de tener ese título de conservador, piensan que no pueden dar las manos, es más la forma que el fundamento, ¿no? Y entonces se están mal. Bien, por un lado debemos respetar, ¿no? Porque estamos allí, ¿no? Es difícil cambiar eso. Esta perspectiva de meterle al hermano de que debe despertar a este siglo XXI es muy complicado. Estamos con una iglesia del siglo XVII haciendo los cultos y todo lo demás y no queremos soltarnos de eso. ¿Y qué va a ser el resultado? La gente vive en un contexto contemporáneo. Necesitamos hacer una iglesia y hacer que la palabra nos hable en este ambiente contemporáneo. Es lo mismo nuestro mensaje, en qué se basan generalmente. Hoy en día hay feminicidio, hay infanticidio, hay divorcio y todo lo demás. Pero ¿qué estamos predicando en la iglesia? ¿Qué es lo que se predica generalmente en la iglesia? Calvinismo o arminianismo o calvinianismo, porque hacemos una mezcla de los dos. Pero no estamos preocupados de estas cosas que son propias de nuestra época. Por lo tanto, ¿qué pasa? Una persona, un cristiano, está ajeno a lo que está pasando en el mundo. Según el cristiano, no hay necesidad en la sociedad, ¿ya? Y la iglesia calla, porque no puede hablar ya. Por ejemplo, algo interesante de la iglesia católica, aunque decimos que nosotros tenemos la verdad, no hablamos esa verdad. ¿Y qué ha hecho la iglesia católica a inicio del año? Y lo que le ha costado prácticamente que el gobierno se ensañe con ella. ¿Dijo la verdad? Nosotros podemos ver, aunque querramos decir que no, hay más consumo de droga, hay más salida y entrada de contrabando y muchas otras cosas. Y hay personas incluso que podemos llegar a conocer y a saber de que hacen esto, pero nadie habla. Entonces, ¿acaso no es tarea de la iglesia el denunciar el pecado y el mal? Entonces, ¿en qué momento perdimos nuestra voz profética? Aunque suene esto a neopentecostal, ¿no? La iglesia tiene una voz profética. Tiene no solamente el derecho, sino el deber delante de Dios de hablar, porque si no le decimos a las personas lo que está mal, ¿cómo esperamos que puedan cambiar? No sé si están atentos a las noticias. Se está por aprobar la ley para el aborto de las colegialas. Imagínense una niña que de pronto esté embarazada y con todo lo que se está preparando van a poder tener relaciones y antes de las 8 semanas van a poder ir a abortar y va a ser legal. ¿Qué decimos la iglesia ante esto? ¿Se dan cuenta que estamos totalmente desconectados del siglo XXI? Justamente antes de salir estaba bien en el noticiero y estaban presentando este tema, ¿no? Y hablaban los concejales, los que están de acuerdo con eso, y estaba el presidente de la iglesia también. Pero como usted dice, ¿no? Lamentablemente no dan algo firme, una postura firme, sino van divagando. Sí. Eso es lo que nos falta, ¿no? No pensamos muy bien los cristianos. Y no es que seamos tontos. Nos hemos entontecido nosotros mismos a nuestro intelecto al hecho de solamente decir la Biblia nomás es lo importante, ¿no? El espíritu de las personas. No importa que se descascare el mundo. Y esto lleva al momento en el que durante la época de Kant, siglo XVI-XVII,
la iglesia se va a enfocar solamente en el reino del más allá, ¿no? Como sabemos de que el mundo va a ir de mal en peor, que es lo que nos dice la Biblia, como en el día de Sodoma y Gomorra va a ser el día de los últimos días. Entonces, ¿qué importa? No podemos cambiar el mundo. Tratemos de llegar allá, ¿no? Y eso nos ha alejado de lo que es nuestra realidad. Y necesitamos vivir, bajar a eso nuevamente y ver todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tiempo de la adoración. Necesitamos bajar al tiempo en el que estamos. No para agradar a las personas, sino precisamente para mostrarle que hay muchas cosas que ellos hacen, partes culturales y otras cosas que no están en contra de la Biblia, pero hay otras cosas que sí necesitan desechar. El error también es, y nos culpan de esto a los cristianos, si estudiamos un poco de historia, los aymaras y los quechuas nos culpan en algún sentido de que nosotros le hemos tratado de matar la cultura. El cristianismo le ha tratado de matar la cultura. En parte sí, en parte no, porque los misioneros mal que mal estudiaron la cultura para venir. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros ahora les estamos haciendo cantar en castellano. Les estamos matando su idioma, sus prácticas, que no son contrarias a la Biblia. Entonces necesitamos nuevamente volver e identificarnos en lo que es el siglo XXI en el que estamos viviendo. Y eso es disfrutar íntimamente, que en el tiempo de la alabanza yo salga complacido no por lo que canté, sino porque pude expresarme al Señor, ¿no? Y lo mejor es en mi idioma y prácticamente en nuestro contexto, ¿no? En nuestra cultura. No vamos a salir cantando en inglés, ¿no? Y vamos a decir o en alemán para ir al tiempo de la Reforma, ¿no? Vamos a cantar todos los himnos en alemán, porque allí nació la Reforma. No es nuestro contexto. Nos vamos a sentir inhibidos allí para poder expresar nuestra alabanza. Lo otro, vivir apasionado para complacerle también. Muchas veces el tiempo de la alabanza es como un tiempo más de la iglesia. El tiempo de la oración también. Porque adoración va enfocado a lo que es a la alabanza y adoración y oración. Entonces, la idea es de que todos anhelemos ir a alabar al Señor a la iglesia. ¿Cómo logramos eso ahora? No es nuevamente el tipo de la música, no es de que tengamos un buen ministerio de alabanza. Si buscan en canales de YouTube van a encontrar de la alabanza que hacen en África, por ejemplo. No tienen una batería, no tienen un gran equipo de sonido. Hay un video interesante donde hay un niño tocando y han armado una batería ellos y es con latas, desperdicios, ¿no? Basura. Y lo ven allí la emoción con la que alaban a Dios. Pero nuevamente el error allí. ¿Qué hicieron los misioneros? Los vemos a ellos de tribus y todo lo demás con corbata y con saco. Cosa que le han implementado eso a su cultura. Entonces, vale la pena llevarles a este despertar de alabar a Dios, pero tampoco imponer nuestra cultura en otro lugar, porque no es correcto. A no ser que todos andemos desnudos allí, ¿no? Sabemos que no es moralmente bueno, ¿no? Y hay que ver de que ellos se puedan vestir. Entonces, vivir apasionados. Lo otro, rendirse como ofrenda a Dios, ¿no? Nuevamente, que el tiempo de adoración sea una renuncia de mis gustos, ¿ya? De lo que yo busco, y que sea ir a tener un encuentro con el Señor nuevamente. Que ese tiempo todos podamos entregarnos por completo al Señor. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva, eso fue lo que marcó la iglesia primitiva. No sabemos qué ritmo, qué cantaba, ¿no? En base a Efesios simplemente podemos ver 3 géneros, pero no sabemos qué cantó la iglesia primitiva. Pero sí sabemos de que lo hacían con sencillez y alegría, ¿no? En el corazón. ¿Bueno? Ese es un problema, ¿no? Entonces, sí, porque mucha gente dice, en el caso de los bautistas, hay gente que dice, ¿no?, que ya sean los canadienses o los norteamericanos, nos han impuesto los signos. Es una imposición, ¿no? Porque ellos han venido obviamente le hablo de lo que son bautistas, ¿no? En muchas iglesias bautistas no vamos a encontrar música contemporánea cristiana. Generalmente se van a regir en lo que es y se han formado de esa manera. Ahora, esto es una imposición
Ahora, ¿qué pasa en nuestra cultura boliviana? En nuestra cultura boliviana, ¿qué tenemos como ritmos? El tinku, la llamegada y ritmos folclóricos. Y ahí está el dilema, ¿no? Porque de repente esos himnos también eran en su tiempo ritmos del mundo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, permitimos entonces que como somos bolivianos y es parte de nuestra cultura de tingo, entonces le pondríamos letra cristiana. O sea, por eso la anterior vez usted mencionaba, ¿no? A Frank Gallagher, él es realmente un estudioso de la música. Yo creo que él tiene de repente una respuesta para todo eso, porque hay muchas cosas para analizar en cuanto al lenguaje de la música. Y hacer un estudio de, por ejemplo, lo que es el tingo. Es un baile de guerra, de violencia. ¿Será que se puede poner letra cristiana? O sea, Gallagher más o menos le entendí aplicando a nuestra situación como bolivianos. Entonces tendríamos que hacer necesariamente un estudio y tiene que ser alguien que conoce de música para poder diferenciar los ritmos, las melodías, porque Gallagher decía hasta el universo tiene una melodía, no tiene ritmo, hay una melodía. Entonces según Gallagher lo correcto tal vez o lo más cerca de la Biblia sería melodía más que ritmo. Entonces, pero ¿cómo aplicamos eso ahora en la iglesia? Tiene que haber un conocimiento de la música para poder establecer. Habla la Biblia de cántico nuevo, por ejemplo. Se debe ofrecer al Señor cántico nuevo. O sea, estaba volviendo a escuchar justamente porque nos toca acá. Y es interesante, hermano, pero se requiere de alguien que sepa música. Si no vamos a estar ahí confundidos, bueno, ¿aplicamos o no aplicamos en nuestras costumbres? Sí, y los mejores serían también que a la par de ser músico, sea teólogo. Porque ¿cuál es el problema? Si es un teólogo, va a hacer solamente teología y va a hablar sin conocer. Si es un músico, no va a poder aplicar los principios bíblicos tampoco, porque no va a tener base, ¿no? Y somos expertos como bolivianos sobre todo en sacar el texto del contexto, ¿no? Y hacerle decir, formar un pretexto, como se dice. Entonces necesitamos, y de allí el hecho de que en el ministerio de alabanza, como vamos a ver más adelante, se necesita por lo menos alguien con conocimiento de teología. O sea, es necesario. Hoy en día ya es difícil de que las personas que están en el ministerio de alabanza no hayan estudiado alguna carrera involucrada con la música. Y hay ingeniería de sonido y todo lo demás. Entonces hay personas que tienen conocimiento. Lo que falta es nuevamente volver a las escrituras. Y es interesante, ¿no? Lo que dice el hermano Milton es cierto. Necesitamos ver cuáles son las repercusiones que cierta canción, por ejemplo, así decirlo, ya tomándolo con todo, influye en nuestra mente y en nuestro corazón nuevamente. El rock es por lógica que llama a la rebeldía, ¿no? Llama a la rebeldía. En lo personal me pasó un caso en un campamento, ¿no? Éramos seminaristas todavía. De pronto nos invitaron para talleristas al campamento. Y en lo personal hay una canción que es tipo rock, que se llama Tómalo. Cuando recién salió, me encantaba por el hecho de lo que dice en algunas partes, ¿no? Algunas otras partes no tienen sentido. Pero había una frase cuando decía que le entregamos todo a Él, ¿no? A Dios. Pero fue increíble de que estábamos los seminaristas allí y de pronto comenzaron a saltar, algunos en el campamento, hicieron una rueda y comenzaron a dar vueltas allí. Y nosotros igual terminamos allí, ¿no? Y algunos nos sacamos la polera y comenzamos a saltar, ¿no? Hasta que entró alguien y nos dijo, por favor, hermano, ubíquense dónde estamos, ¿no? Entonces uno de los organizadores. Entonces, y es cierto, yo en lo personal volví en sí. Y fue, ¿no? ¿Qué hice? Entonces, nuevamente, ¿fue alabar a Dios allí? ¿O fue simplemente mi carne, rienda suelta a lo que yo sentí en ese momento? ¿No? Por eso, nuevamente, toda música, hablando de música sin letra, es amoral. ¿Cuándo se vuelve moral? Cuando yo le pongo el contenido. Pero al mismo tiempo eso tiene influencia en alguna de las partes de mi ser, ¿no? Estamos formados de mente y de sentimientos. Entonces va a influenciar a una de estas partes de la música en alguna de estas partes, ¿no?
y somos cuerpo también. Entonces, mucho ritmo, ¿a qué me va a llevar? A querer moverme, ¿no? Entonces, necesitamos tener un balance, que es lo que dice esta persona, ¿no? Entonces, qué bueno sería que nosotros podamos estudiar nuestros ritmos. Y es cierto, aunque nos lo han traído, hay himnos bonitos, ¿no? Hay himnos bonitos. Necesitamos recuperar, quizás. Pastor, o sea, resulta que en ese lugar donde usted estaba, están adorando al Señor, ¿verdad? O sea, campamento en la iglesia, aquí mismo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a sacar una polera, hemos perdido el hilo de lo que estamos haciendo en la iglesia, o en el campamento, o sea, hasta la reverencia tal vez, ¿no? Porque Sí. ya saltar. Ahora, no sé si mis amigos, mis hermanos, van a enojarse con lo que voy a decir. En la capilla, hermano, eso de pellizcate, date masajitos, hermano, no sé si usted estaba ahí. Yo dije, esto no me parece correcto, porque le estamos quitando el sentido de una capilla, ¿no? Porque se supone que estamos adorando al Señor. El saludarse es otro el tema, pero darte un masajito y pellizcate, o sea, el criterio, o sea, no estamos en un parque, ¿no? O sea, Sí. Era una alabanza anciana, ¿verdad? Sí, estuve. no sé si eso es alabanza, hermano. Bueno, yo lo vería más como una especie de dinámica, ¿no? Está bien para un rompehielo, ¿no? Está bien para un rompehielo. Pero nuevamente, cuando perdemos el propósito o lo que estamos haciendo, es malo, ¿no? Nuevamente, puede ser algo así, o puede ser una alabanza tan sublime, como podríamos decir, tan reverenciar a Dios, pero si perdemos el sentido de ese tiempo, es malo. No le agradará a Dios, porque estamos cambiándole el propósito de este tiempo. Entonces, el propósito va a ser lo que va a determinar cómo yo le estoy entregando eso al Señor, ¿no? Entonces, es lo mismo para ustedes. Imaginemos en su casa, ustedes ponen algunas reglas, algunas bases, ¿no? Para sus hijos. Y de pronto uno de sus hijos rompe esas bases, esas reglas. ¿Cómo se sentirán ustedes? Castigar. O que haga lo que ustedes le han pedido, pero de otra manera totalmente ajena a los principios que ustedes han establecido y que puedan chocar con otros principios suyos todavía. Por ejemplo, me pide permiso para salir a pasear. Imaginemos que soy incrédulo incluso, ¿ya? Me pide permiso para salir a pasear a una fiesta. De pronto yo le doy a mi hijo el permiso, pero le digo, tú me llegas a las 9 de la noche. De pronto mi hijo me llega 8:30, pero me llega oliendo a bebidas alcohólicas, alcohol. Cumplió el principio que le dejé, ¿verdad? De que vaya a la fiesta. Pero ¿cómo me llegó? Es la pregunta. Rompió otros principios de mi casa quizás, ¿no? Entonces nuevamente hay cosas que nos van a ofender y hay cosas que le van a ofender a Dios en el tiempo de la alabanza. Por eso nuevamente el centro es Dios y Cristo. No va a tener tanto la manera en la que hacemos, sino qué le estoy entregando al Señor, ¿no? Por eso nuevamente me entrego como ofrenda. Conocen el pasaje de Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Cuando dice, no se conformen a este siglo. Y después dice, renuévense. Pero nuevamente renueven la actitud de su mente, dice. O sea, renueven su manera de pensar. Y ese debe ser mi momento de acercarme al Señor. Quitarme todo, renunciar, estar dispuesto. Y cuando habla del sacrificio vivo allí, la idea es de sacrificarte tú mismo, ¿ya? Imagínate colocarte al altar tú de la antigüedad, degollarte y prenderte fuego. Eso es lo que a eso está apuntando en la figura del Antiguo Testamento. ¿Es bonito sacrificar algunas cosas para el Señor? No. Incluso como jóvenes, ¿no? El dejar de hacer cosas que otros jóvenes hacen no es agradable, duele. Y ese es el sacrificio vivo, un sacrificio racional para Dios. Lo mismo en el tiempo de la alabanza, ¿no? Aunque vivimos en una época contemporánea, hay cosas que no vamos a poder meter a la iglesia, porque van en contra de los principios. Y eso debemos entender. Por tanto, nuestra meta suprema en la vida debe ser glorificar a Dios. El tiempo de la adoración y la alabanza debe ser dar gloria y honra a Dios. Nada más. No es para que vengan más personas, aunque
Si hay un tiempo inspirador, un tiempo donde podamos acercarnos y sentirnos en la presencia del Señor al alabar, va a repercutir, ¿no? También. Pero la meta es glorificar a Dios, no debemos desviarnos de ese principio. Por lo tanto, aún sin instrumento, vamos a poder glorificar a Dios si lo hacemos con el corazón. En segundo lugar, promover tiempos vivificantes en la presencia de Dios. La iglesia primitiva buscaba y vivía tiempos especiales en la presencia de Dios, y tenemos estos pasajes, Hechos 1:12 al 14, Hechos 2:42, Hechos 12:5 y Hechos 13:13. Momentos en los cuales la iglesia buscaba la presencia de Dios a través de la oración, a través de los cánticos y a través de los ayunos y las vigilias. Entonces, los tiempos en los cuales necesitamos a Dios. Así como la alabanza ha perdido su esencia y el tiempo de oración también, porque a veces oración lo vemos como que voy a ir a pedir a la iglesia, ¿verdad? Para que me ayuden a pedir por mi necesidad. Y eso es lo que me mueve. ¿Qué es lo que mueve el ayuno en las iglesias también? A veces, ¿no? Hermanos, queremos construir el templo, vamos a ayunar para el Señor. Y como que le estamos haciendo una huelga de hambre al Señor para que nos dé algo. ¿Cuál es el propósito del ayuno en el contexto bíblico, en el Antiguo Testamento? Era cuando necesitamos de Dios. Quiero buscarle y renuncio a esto para consagrarme de lleno al Señor. Ese es el propósito del ayuno. Lo otro no es de que, Señor, dejo de comer y tú me das, ¿no? Después vamos a terminar como hoy en día está de moda, ¿no? Mientras tú no me lo des, yo no comeré, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso nuevamente y recuperar lo que es el tiempo vivificante. Y eso es lo que nos muestra estos pasajes de Hechos. La salud espiritual es el resultado de una intimidad con Dios. Schwartz dice lo siguiente: debes vivir la fe como una auténtica relación de amistad con Jesucristo. Esta persona, Cristian, es carismático. Pero este principio que plantea vivir la fe como una auténtica relación de amistad con Jesucristo es algo que debemos pensar si es correcto y si nosotros lo estamos viviendo. Jesús no es nuestro jefe, pero tampoco Jesús es, pienso en una palabra muy fuerte quizás, pero no entiendo un equivalente o no conozco un equivalente en el contexto occidental que no sea tan fuerte. Cuando alguien te socapa todo lo que quieres hacer, ¿hay alguna palabra para definir eso? Cuando yo hago algo malo y esta persona me dice, no importa, sigue. ¿Algún término no muy fuerte alguien conoce? Bien, socaparse, ¿ya? Socapar. El otro término que estaba pensando era muy fuerte. Pero ya, socapa, ¿no? No es alguien que socapa también en nombre de su amistad. Es el auténtico amigo. ¿Por qué? Cuando hacemos bien, nos conforta, ¿no? Es como que nos felicita y nos anima a seguir adelante. ¿Qué pasa cuando hacemos mal? Está allí para reprendernos con amor, ¿no? Y decirnos, no lo hagas nuevamente. Entonces, por lo tanto, mi fe debe ser una auténtica amistad con el Señor. Estar dispuesto a escucharle lo que Él espera de mí también. La adoración no se limita a un culto o servicio de oración donde solo se tiene el propósito de llevar nuestras peticiones a Dios. Tampoco eso es adoración. Culto de oración y todo es petición. Nos olvidamos de agradecer al Señor por el día, nos olvidamos de agradecer, hemos estado pidiendo una semana atrás por algo específico y de pronto el Señor lo ha hecho y no le damos las gracias, ¿no? Entonces somos expertos en ser malagradecidos los seres humanos. ¿Qué iglesia tiene la práctica, por ejemplo, de agradecer al Señor por las cosas, las oraciones que ha contestado, sea sí o sea no? Una manera práctica sería quizás tener un cuadro donde coloquemos las peticiones y vayamos marcando, y hasta el momento en el que el Señor las agradezca, las responda a las oraciones, tachar ya y dar gracias a ese culto al Señor. Por eso que hemos estado pidiendo 3 meses atrás, quizás un mes atrás, una semana atrás. Entonces sería bueno porque necesitamos agradecer al Señor. Todos conocemos la parábola de los 10 leprosos, ¿verdad? Sanó a los 10 del Señor. ¿Cuántos volvieron a dar gracias al Señor? 1. Y para completar, era de afuera, ¿no? No era cristiano.
Resulta que los incrédulos a veces son más agradecidos que los cristianos. Entonces necesitamos agradecer al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el premio que le dio el Señor a esta persona que volvió y fue agradecido? Un extra, ¿no? Le dio más bendición. ¿Cuál fue la bendición? La salvación para él. Entonces a veces nos perdemos bendiciones porque no somos agradecidos con el Señor. El sábado, por ejemplo, teníamos culto, reunión de las ya lo importante que decía, de cada vez que eran sanitaristas, decía, nosotros dedicamos, digamos, un ejemplo, de los 30 minutos que oramos, ¿cuánto tiempo le damos a Dios para que nos hable a nosotros? Generalmente ocupamos bastante tiempo orando nosotros, no permitimos que Dios nos hable. Sí, y vale la pena, ¿no? Más que un tiempo de oración debería ser un tiempo de plática con Dios, ¿no? Eso sería lo correcto. ¿Y qué contiene la plática? Dios me habla y yo hablo. Entonces, y lo mismo, ¿no? La oración está dividida en muchas partes, ¿no? Hay acciones de gracia, hay súplica, hay ruego, entonces hay intercesión y a veces y alabanza, exaltación. Entonces nos olvidamos a veces puro petición, ¿no es cierto? Ni siquiera hay intercesión, es petición para mí. Somos cristianos yo, para mí, yo. Entonces nunca damos gracias al Señor. Y debemos cambiar eso porque si no, estamos perdiendo la esencia de lo que es la adoración. Los máximos responsables de promover en la congregación un espíritu de búsqueda son los pastores y líderes. Si nosotros no enfocamos eso dentro de la iglesia no lo va a hacer jamás. Por lo tanto, ¿quién debe ser el primero en tener una visión clara de lo que es el tiempo de adoración al Señor? Somos nosotros. Somos nosotros. Es cierto, no vamos a poder cambiarlo de la noche a la mañana, pero la palabra es viva y eficaz y poco a poco irá haciendo raíz en los corazones de las personas. En tercer lugar, debemos implementar y levantar un ministerio de alabanza consagrado, y esto es lo que falta muchas veces en las iglesias. No hay un ministerio consagrado, dedicado a buscar al Señor. Todos a veces son profesionales, son músicos afuera, y el propósito es ir y cantar, porque le gusta, porque lo sabe hacer. Más que capacidad, lo que Dios busca y la iglesia necesita son adoradores consagrados que guíen a los demás al lugar de intimidad con Dios usando los recursos a su alcance. A veces nos hacemos tanto problema porque no tenemos buenos equipos, que pierde la esencia de lo que es la adoración y lo centramos en lo que es la música solamente. Entonces a veces nuestro púlpito parece ya Viña del Mar, ¿no? Con tanto que le invertimos allí, y pierde el sentido de lo que es. Entonces no es malo, ¿no? Hacerlo quizás y decir es para el Señor, está bien, pero si en el ministerio de alabanza no hay un corazón y una entrega, en vano tenemos todas esas cosas. Algunas características de un ministerio de alabanza: debe estar formado por personas regeneradas, nacidas de nuevo. ¿Por qué? Son ministros. Les desafío a hacer un estudio de lo que hace David en Crónicas cuando menciona el grupo o el ministerio que estaba a cargo de la alabanza en el templo. Era increíble la cantidad de personas involucradas allí. Entonces, pero nuevamente la pregunta, ellos eran personas levitas dedicadas al servicio. ¿Puede un incrédulo guiar al Señor a la iglesia hacia el Señor, a tener un tiempo de intimidad con el Señor? ¿Podría él mismo experimentar eso en su corazón si no ha nacido de nuevo? Difícilmente. Es como que pongamos a predicar a un incrédulo, ¿no? Difícilmente podrá hablar en nombre de Dios. Deben mostrar también, además de ser nacidos de nuevo, deben mostrar frutos de un genuino y nuevo nacimiento. Por los frutos se conocen. Y es lo que falta a veces, ¿no? A veces, es cierto, nos escudamos a veces en el hecho de, no, a Dios no le importa cómo estoy vestido, cómo estoy peinado. No le importa, es cierto, no le importa, a Dios le importa mi actitud del corazón. Pero ahora nuevamente, si yo paso todo declinado, parezco una estrella de rock y paso al ministerio de alabanza, algo hay mal. No mi vestimenta, sino mi actitud.
Entonces mi actitud se va a ver reflejada, aunque no lo quiera, en la manera en la que me viste. Querramos o no querramos aceptarlo. Si es que va esto contra de los principios bíblicos, ¿no? Imaginémonos que de pronto a mí me hayan evangelizado y en una selva donde todos andábamos desnudos y me traigan a la ciudad y yo diga, no hermanos, yo así me vestía siempre, ¿no? Y vaya desnudo a la iglesia. No sería correcto, ¿verdad? Tal vez sería bueno, yo pienso que cuando uno tiene esa actitud, la que menciona ahorita, que no es buena, está mostrando que su rebeldía, ¿no? Su rebeldía y su soberbia. Y cuando uno le explica, le dice, a ver, que se vista así tal vez por respeto a los hermanos, ¿no? Uno por reverencia a Dios, respeto a los hermanos, porque que no se olvide del contexto en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si yo no me puedo subir al púlpito vestido de zapero, porque en mi contexto los zaperos no son bien vistos, ¿no? Entonces la gente va a ver y va a decir, sí, y lo que nos falta, ¿no? Como iglesia, somos prohibitivos, lamentablemente. Eso no, pero no damos un porqué. Y esa es la falencia de la iglesia. Antes de prohibir, debemos llegar al corazón de la persona y mostrarle qué es bueno y qué es malo, y que él tome su propia decisión. Nos escudamos y decimos la palabra es viva y eficaz para cambiar las vidas, pero no la aplicamos. Entonces, ¿cómo vamos a querer que una persona cambie simplemente por una imposición? ¿No? El ministerio de alabanza, el pastor, deben ser personas consagradas totalmente al Señor y caminar en santidad. No porque vayan a caer muertos al pasar al púlpito, ¿no? A veces lo hacemos como sacrosanto ese lugar. No, no es así. Pero él debe estar identificado que está ministrando, está sirviendo al Señor. Y a la par está con la tarea de llevarle al pueblo delante de la presencia del Señor a través de la alabanza. Si yo estoy con pecado, no sería correcto que lo haga. Y esa debe ser una convicción del ministerio de alabanza, ¿no? Es preferible no tocar a tocar con pecado, porque eso se hace evidente, así como en la prédica, ¿no? Si no hice mi análisis de lo que estoy predicando, se nota, ¿no? Una persona que te va a notar y va a decir, esta persona ni siquiera abrió su Biblia para el pasaje. Lo mismo, cuando hay pecado se nota. Cuando ya el ministerio se ve de que hay un obrar de Dios, se nota cuando hay algo dañino. Y lo mejor es, entre todos, ayudar para limpiar. Entonces, ese debe ser el enfoque del ministerio de alabanza. Manifestar el respaldo de Dios en la administración también. Cuando agradamos a Dios, Dios va a amparar el ministerio, ¿verdad? Y va a ir proveyendo las necesidades, incluso cuando hay económicas, lo demás. Porque es cierto, ¿no? El único que recibe un sueldo es el pastor en la iglesia. Y la mayoría de los ministerios de alabanza son jóvenes, ¿verdad? Entonces, algunos viven lejos quizás, algunos son estudiantes todavía, algunos tienen que trabajar. Qué bonito sería, ¿no? Que con algo la iglesia pudiera ayudar, cuidando siempre de que no se convierta tampoco en un grupo musical, ¿no? Que va a ser pagado para ir a tocar, y mientras no le paguen, no toquen. Entonces hay que ver el equilibrio de que la iglesia reconozca todo lo que le ministran, pero también de que los que ministran no se acomoden al sueldo, ¿no? O lo vean como un sueldo. Entonces la iglesia, y en este caso sobre todo el ministerio de alabanza, necesita vivir este tipo de vida, esta característica. Si el ministerio logra unirse en estas características, vamos a ver resultados reflejados en la iglesia. En cuarto lugar, celebrar cultos inspiradores que glorifican a Dios. Nuestros cultos o servicios deben ser una celebración constante de júbilo y gloria en la presencia de Dios, independientemente del ritmo musical que cantemos. ¿Puedo estar con júbilo cantando una alabanza muy suave o no? ¿O no voy a estar agradecido? ¿O solamente voy a sentir júbilo y gozo cuando esté cantando brincando y saltando por allí? No. Puedo hacerlo, ¿no? Y puede ser una canción que de pronto incluso sea alegre el ritmo y de pronto la letra me lleva a llorar incluso en ese momento y no saltar, ¿no? Entonces eso es la conexión del agradecimiento que tengo con el Señor.
independientemente del ritmo. Y eso se llama adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Con todo mi ser. Entonces, concentrarme más en lo que le estoy diciendo al Señor que en mis emociones. Y eso deben ser los cultos. Debe ser alegría, gozo, sea cual sea el ritmo. Debo expresar el gozo al Señor. Y el gozo, sabemos, no es alegría, no es reír. El gozo es una convicción de paz, tranquilidad, es una mezcla de muchas cosas que se manifiestan, ¿no?, al momento de uno hacer algo con Dios. Ya puede darme tranquilidad en medio de la muerte de un familiar el gozo, pero no quiere decir que en el velorio voy a estar con una sonrisa. Voy a tener tranquilidad en el fondo. Y eso es lo que necesita la iglesia en su tiempo de alabanza. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de avivar el fuego en nuestras iglesias locales. Aunque sea de pentecostal eso, necesitamos avivar ese fuego. Nuestra iglesia se ha apagado, ¿no?, lamentablemente, en el sentido propio de lo que es adoración. No por el ritmo, sino por la manera en la que hacemos hoy en día nuestros cultos de adoración. Creo que tal vez sería bueno mencionar que cuando yo en mi iglesia, bueno, con ese principio, ¿no?, donde dicen el avivamiento empieza, bueno, es un pensamiento personal, y yo digo que el avivamiento empieza en tu cuarto, cuando estás a solas con Dios. Y creo que el ministro de Dios, el que está como pastor, ya con el líder, la iglesia debe ponerse como ejemplo. Es decir, y con su ejemplo mostrar, y de esa forma animar a los hermanos que vienen con nuestra casa. La verdad estaría bueno partir de ese principio. Sí, y no debemos tenerle miedo a la palabra avivamiento, ¿no? No es pentecostal, está en la Biblia. Que era el avivamiento buscar una renovación con el Señor. Entonces, y es cierto, el avivamiento empieza por mí como persona. No puede haber un avivamiento total, ¿no?, a veces. Sería bueno, pero debe empezar por uno. Y por eso, si el ministerio de alabanza en este caso está con ese avivamiento cada día en su vida, personalmente, se va a reflejar y se va a sentir en la iglesia. ¿Por qué? Porque no van a estar cantando solamente con su talento. Y ese es el problema en las iglesias. Hoy en día los ministerios de alabanza es más talento que vida espiritual. Y eso se necesita. ¿Ya? Necesitamos. Eso nos va a evitar de hacer muletillas o muchas otras cosas que hoy en día se hacen, ¿no? No estoy tan de acuerdo, me choca un poquito hasta ahora, no sé si estaré equivocado, pero cuando un ministerio de alabanza dice aplausos para el Señor, ¿no?, o más fuerte, ¿no?, el Señor no está sordo, ¿no?, para que lo hagamos más fuerte. A veces es más mi ego, ¿no?, como persona, de que me aplaudan y me escudo de que quiero para el Señor. Entonces no digo que está mal o que sea una herejía, ¿no?, pero como que un poquito me llega a chocar en algún momento, ¿no? Entonces debemos mantener por eso la vida de una cercanía total al Señor para poder hacer lo correcto.